Gracias a todos por venir a este pequeño evento de lanzamiento del libro Fake News. Es un libro publicado por Solo Press, que tenemos la dicha de haber colaborado con ellos. Y es un libro de un proyecto de Wilfredo Prieto que se realizó durante la pandemia en Galería La Habana. Era una exposición de cuadros que cambiaban diariamente. Ellos nos van a platicar más sobre cómo sucedió esta exposición. Y ahora tenemos a Wilfredo, que también está haciendo como, digamos, una segunda parte de Fake News en Siembra. Entonces, diariamente trabaja con las noticias y realiza cuadros que van cambiando día con día. Entonces, la exposición nunca es la misma. Y tenemos también el placer de la visita de Patrick Charpenel, que es director del Museo del Barrio. Y Patrick y Wilfredo tuvieron conversaciones sobre este proyecto específicamente en la pandemia. Y bueno, de estas conversaciones creo que se cristalizó en este libro que presentamos hoy. Y pues les doy la palabra a ustedes y gracias a todos por venir. También sus preguntas en medio o al final son bienvenidas. Gracias. Ya. Buenas tardes, aquí feliz de estar en esta presentación de la publicación de Fake News, una publicación de Solo Press que ahora presentamos, una publicación salidita del horno, que como algunos de ustedes ya pudieron ver y los que no lo han podido ver espero que lo adquieran y disfruten este libro, que es, ya lo discutiremos, para mí más que un libro, es un libro y una publicación que contiene un archivo. Pero pues yo quisiera felicitar a Solo Press por explorar en todos estos experimentos editoriales que realizan un proyecto editorial que me parece muy original, muy al margen de la calidad del artista que voy a presentar ahora, que es Wilfredo Prieto. Me parece que es una publicación valiente, una publicación que no es nada convencional, que explora un espacio editorial pocas veces explorado en el mundo de los libros y que creo que el resultado ha sido maravilloso. Aquí vamos a presentar este libro de un artista que yo admiro desde hace muchos años, eh, que, que de alguna manera nos acercamos porque yo tuve la curiosidad y la fortuna de adquirir una pieza suya hace muchos años en su galería de Barcelona. Y eso era mucho antes de su relación con esta galería, pero eh, desde ese momento creo que yo dejé algunos comentarios sobre la pieza que estaba adquiriendo, que generó una conexión yo creo que muy espontánea y fuerte entre en este caso, coleccionista, curador y artista. Eh, bueno, pues Wilfredo Prieto me parece que es uno de los artistas más importantes y más propositivos de su generación. Es un artista cubano que empezó yo creo que abrir un campo de exploración muy importante dentro de lo que era la escena de artistas cubanos. Eh, es un artista que, como lo veremos en esta publicación, ha tenido siempre la capacidad de experimentar cosas completamente nuevas, salirse de tu propia zona de confort y, 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 y aventurarse a hacer cosas que nunca antes había hecho, y creo que ese es el resultado del proyecto de exposición que se realizó originalmente para La Habana Fake News, y que ahorita ustedes podrán disfrutar con la publicación y también con las piezas que, aunque no forman parte del proyecto original, forman parte de un segundo momento de Fake News que están expuestas ahora en la galería. Entonces, con esta presentación rara de este artista que estoy seguro que ustedes conocen su obra, conocen parte de su trayectoria, podemos continuar la conversación, el diálogo que aparece publicado en el libro y que creo que da muchas pistas del porqué y de por qué se hizo y por qué es tan relevante este proyecto. Entonces, bueno, gracias, Wilfredo, no solo por acompañarnos esta tarde, sino gracias
por este proyecto que me tiene tan sorprendido de la manera más favorable y por el diálogo y la conversación que sostendremos ahora. Entonces, yo quisiera arrancar con una cosa que me sorprende mucho de ti, porque yo nunca te había visto pintar, nunca había conocido a, em, ese campo tan clásico y tan importante en la historia del arte, que es la pintura, pero era la cosa que yo nunca hubiera imaginado que tú ibas a hacer. Yo nunca pensé que algún día vería pinturas tuyas y felizmente las estoy disfrutando ahora. Entonces, la primera pregunta, y con lo que quisiera abrir este diálogo, son dos preguntas que van juntas. ¿Por qué pintar? ¿Y por qué elegiste este ejercicio de traducción precisamente con la pintura? Bueno, lo primero, Patri, muchas gracias por la presentación no merecida. Y después muchísimas gracias por colaborar también en esta conversación, que además abrieron muchas ideas. Yo siempre pienso que la crítica ayuda realmente a tomar conciencia de lo que estás haciendo e incluso a ver cosas que ni tú mismo sospechas, ¿no? Y te ayudan a mejorar un poco el trabajo de alguna manera y a cuestionarte tu propio trabajo, ¿no? Y después, bueno, agradecer a Galería Habana con esta iniciativa de este proyecto que sigue en continuidad con Curimansuto. Agradecer a Elena Solá, Laura Río, a Solo Press, muy especial por haberse metido en esta locura, ¿no? Y, y bueno, yo la respuesta a por qué la pintura siempre la doy por qué la idea, ¿no? Yo creo. O sea, primero viene la carreta, los bueyes primero, después viene la carreta, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que hay un momento que estamos viviendo todos que siempre decimos que es un poco la pandemia, pero realmente la pandemia es un pretexto, ¿no? Yo creo que está sucediendo una transformación importante en el arte, en las formas del lenguaje, cómo están cambiando, no solo por las formas del internet, no solo por las formas de comportamiento, de pensamiento, de cultura, ¿no? Sino que realmente estamos cuestionando ese lenguaje nosotros mismos como una parte de autoafirmación, ¿no? De un momento, de una situación. Y no es solo el síntoma de la pandemia. Yo creo que la pandemia se convierte en un pretexto donde realmente tomas decisiones mucho más importantes o aceleran estas decisiones o las formas de trabajo, ¿no? Y otra muestra es la galería, ¿no? Este cambio, por ejemplo, de Curimansuto en su propia estructura de espacio, como está mostrando el arte, ¿no? Y entonces hay un momento que yo retomo una reflexión de cómo estamos pensando, cómo estamos tomando la información, que te comentaba un poco en la conversación que tuvimos, que era un poco como las cavernas de Platón, ¿no? Donde la sombra sale reflejada y tú estás tomando la información de la realidad de que está sucediendo y a partir de ahí tú te construyes tu propia visión de la realidad, ¿no? Entonces la pintura se convierte en un medio, es un resultado de una idea que yo me pongo en función de ella. Yo estudié en Cuba, estudié desde que tenía 10 años, empecé en una escuela de arte, la academia cubana es muy larga, son 13 años de estudio, ¿no? Y entonces me gradué de pintura, tengo un título de pintor. Realmente fue un título formal, aunque pinté muchísimo y fue un momento interesante, ¿no? Ese encuentro con el lenguaje histórico del arte. Pero fue una herramienta que no necesité por una cuestión, yo creo, de convivencia con la realidad, con tu momento contemporáneo, ¿no? Y sobre todo un punto importantísimo, el sentido de la representación, ¿no? Cuando te enfrentas a una pintura estamos hablando de un límite, de una manera de representar una forma y cómo este lenguaje ha cambiado y cómo este lenguaje tú lo tomas. Y entonces, por lo general, surge una idea y los medios se ponen en función de ella. O sea, piensas en un objeto y no piensas en representarlo, sino en presentarlo, ¿no? Como presentación física real de ese material o de ese performance o de esa acción, ¿no? Pero sin embargo, aquí estaba hablando de una traducción totalmente visual, que se daba un poco a las noticias, a la información, a la fotografía de una imagen que
que estás representando un momento, una situación, aunque tú no la estés viviendo, no la estés viendo, pero eso está haciéndote revivir un espacio. Y por lo tanto, automáticamente fue una visión hacia la pintura, hacia entender ese proceso representativo. Fíjate que yo no me gusta hablar de pintura, aunque evidentemente es pintura. Me gusta hablar de objetos y quizás de una acción que se vuelve caligráfica, porque al final es más un gesto que también es muy espontáneo en el sentido mecánico de dejar un espacio, o sea, de alejarme de ese espacio de prejuicio, ¿no? Que son precisamente mis prejuicios académicos, de lo que aprendí, lo que debía hacer, pero también de mi gusto, de mi cultura, no sé, hay un montón de elementos que tienes que eliminar e ir casi a una perfección de ese gesto, ¿no? Me voy a permitir decir que por un despiste mío, que yo tendría que haber arrancado con eso, pero quisiera antes hablar de qué consistió el ejercicio de fake news. En la Galería Habana, fue mes de marzo, ¿verdad? A finales del mes de marzo, si no me equivoco, puede ser que esté dando las fechas un poco equivocadas, se generó un experimento, un ejercicio, en el que Wilfredo leía todas las mañanas en tabletas electrónicas las noticias de varios medios de comunicación, de varios periódicos y medios de comunicación, y realizaba la traducción inmediata antes de ir a la Galería de La Habana. ¿A qué hora de la mañana empezaba este ejercicio? No me lo recuerdo. A las 5 de la mañana. Obviamente hay una disciplina, implicó una disciplina muy grande. A las 5 de la mañana empezaba a leer las tabletas. ¿Hasta qué hora? Estaba como a las 7. De 5 a 7 más o menos venía la lectura. A partir de ahí se realizaban, el número de pinturas era 12 en La Habana. 12 pinturas diarias. Sí. De primera intención, que tienen que ver mucho con las que pueden ustedes ahora disfrutar en este espacio. Y esas pinturas todavía frescas, recién hechas, se movían y se instalaban inmediatamente dentro de la Galería La Habana. Estoy más o menos presentando correctamente las reglas de este ejercicio. Entonces, para mí es muy importante algo que acaba de plantear Wilfredo, es que no estamos hablando tanto de representación como de presentación. El hecho de que sea una traducción, estamos traduciendo tanto la información leída como las imágenes que aparecen en estas tabletas o en estos periódicos impresos, y esa traducción, como lo han podido admirar, son un montón de gestos muy abstractos, pero que tienen relación directa con lo que leyó y con lo que vio, y no hay corrección. Cada una de esas 12 pinturas que realizaba cada mañana se presentaban sin ningún tipo de edición, sin la posibilidad de corregirlas y ni siquiera tener la posibilidad de repensar si lo que había pintado le gustaba o no le gustaba, si la composición y los elementos visuales y materiales le interesaban o tenían algún elemento compositivo o visual que fuera importante. De alguna manera todo pasaba de una manera directa, transparente a la galería, al espacio de exhibición, y eso fue lo que se estuvo presentando durante, ¿cuál fue el periodo de duración? 45 días, ¿no? Durante 45 días. Entonces, solo para poner las bases de estas reglas muy claras, y a mí me parece extremadamente interesante, no solo por, ya lo verán, la calidad de las pinturas. Yo sigo sorprendido de que estas traducciones de primera intención hayan adquirido esa calidad matérica, esa calidad visual, esa calidad además todos los linos, todas las telas son crudos, ¿no? Y aplicas el pigmento directamente sobre la tela cruda, y es realmente sorprendente, pero lo que me llama la atención es esta acción performática, este contenido performático que yo creo que es muy importante en el proyecto, porque en realidad está reaccionando al estímulo que recibe de 5 a 7 de la mañana, y después de recibir estos estímulos está realizando una traducción en casi una especie de estado de catarsis inmediato, que inmediatamente después se presenta. Es muy importante un comentario que nos hizo hace unos momentos José Curi,
que por qué no se incluyeron ni los textos ni las imágenes de las fuentes originales de las que provienen todas estas imágenes, es decir, de las tabletas y los periódicos y toda la información que leyó y todo el material gráfico y visual que procesó antes de realizar las obras. Y a mí me parece que es muy importante porque no es una traducción meditada, es una reacción, es una traducción inmediata y, y me parece que eso es parte de la riqueza y esto es lo que precisamente resalta la parte performática característica de este proyecto. Entonces, solamente quería que se entendiera bien, antes de que continúe, que se entendiera bien cuáles fueron las reglas del ejercicio y más o menos cuánto tiempo duró. En realidad, arrancó en marzo y el ejercicio, aunque está en una segunda fase, no ha terminado. Ha implicado una disciplina, 5 o 6 días a la semana, estar leyendo y traduciendo estos textos y estas imágenes. Y desde marzo hasta la fecha no lo ha dejado de hacer. O sea, ha sido un ejercicio prolongado, un ejercicio que ha implicado un gran esfuerzo y una gran disciplina. Y son características y rasgos muy importantes y muy interesantes de todas las pinturas que realizaste y que podemos ahora admirar. A ver, estoy viendo algunas de las preguntas que estuvimos platicando. Sí, lo que estoy diciendo es que son las marcas de una reacción física. Es el elemento performático que yo veo, que veo totalmente como primera línea de interpretación de este proyecto. Bueno, yo es una pregunta que no la quiero hacer a Solopress, pero también yo considero que este ejercicio no solamente es el testimonio de un sujeto sensible que durante un periodo prolongado está traduciendo todo lo que lee y lo que ve, sino también me da la impresión de que se está construyendo un archivo. Se está construyendo un archivo en donde, aunque no tenemos la fuente original, lo que estamos viendo es la reacción, estamos de alguna manera documentando, y eso creo que está muy bien plasmado cuando vean el libro, no solamente en la reproducción de las pinturas, sino de todas las fuentes que dieron origen a estas imágenes. A mí me gustaría preguntarte, Wilfredo, ¿qué tan importante es que en el espacio de la galería tengamos solo acceso a las pinturas, es decir, a esta reacción de tu cuerpo, en donde tienes una superficie y tomas pigmentos y los dejas plasmados sobre esa superficie, sino que en el libro sea el espacio donde, de manera como de archivo, tenemos más información y tenemos la capacidad de ver un poquito las fuentes que dieron origen y que son la raíz de estas imágenes? Bueno, hay un punto que es una cuestión accidental, o sea, no es una exposición que había pensado cómo se iba a transformar en su desarrollo, ¿no? Cómo iba a madurar desde un punto de vista personal para mí, como a medida que me iba metiendo, iba entendiendo de alguna manera lo que estaba haciendo. Y bueno, coincide con que entra la pandemia en Cuba. En ese momento no estaba, se hizo la primera inauguración pública, pero ya automáticamente como al tercer día se cerró el espacio. Sin embargo, seguí pintando y aquí venía que estaba haciendo una traspolación de un espacio virtual, de la información que yo estaba recibiendo en mi teléfono, a un espacio físico que a la vez se iba a la arquitectura de la galería, pero se devolvía a través de las redes sociales a el espacio público nuevamente, o sea, volvía a regresar a su espacio virtual. Y esto da un nuevo sentido al proyecto. Pero esa continuidad aparece cuando surge la idea de hacer el libro. A mí me parece muy importante no hablar de una curaduría espacial, como normalmente se acostumbra en una galería o un museo donde estás hablando de una cuestión museográfica, sino aquí estás haciendo una curaduría temporal. Y entonces el libro se convierte en una nueva plataforma que realmente puedes tomar una distancia y entender el proyecto en general, y no solo en el momento como lo estás viendo en la galería, donde estás viendo la pintura fresca,
y que se convierte en esa especie de periódico de ayer que ya no sirve, ¿no? O sea, que cambia también la connotación de la pintura y pasa a ser otra cosa. Entonces, respondiendo un poco a los medios, a dónde viene, yo creo también que es un proyecto que es contraproducente en el sentido del paisaje y la abstracción, no hay nada más antagónico, ¿no? Y sin embargo era porque este proyecto está reflejando algo muy literal de los medios de comunicación, que a veces son extremadamente directos, incluso son hasta muy superficiales, ¿no? Entonces, ¿cómo llevar esto a un espacio completamente abstracto y a la vez estetizarlo? O sea, que pasa de la fotografía o la pintura y de los titulares a títulos. Y también es una manera de cuestionarme a mí mismo qué pasa con el lenguaje de la pintura. Hoy en día estamos sobreplagados de la pintura, ¿no? Cuando es un elemento que responde a una época determinada, a una situación determinada. Entonces, ¿qué significa hoy la pintura para nosotros, ¿no? En un espacio esteticista absoluto, un elemento, un objeto burgués, un elemento decorativo, ¿no? Que tiene otra connotación realmente diferente y la comunicación se interrumpe de alguna manera por determinados prejuicios históricos o del propio lenguaje, ¿no? Entonces, ¿cómo tratar esto? ¿Cómo elaborar? ¿Cómo encontrar una identificación con estos elementos? Y claro, pasa que cuando llegas y no has leído ninguna noticia, por supuesto, estás ante un vacío de pigmento, una especie de paleta servida, lista para usar, ¿no? Y es casi, el resultado de la exposición ha sido congelar este instante, ¿no? Es casi, por eso tiene una actitud performática en ese objeto físico, ¿no? Que estamos viendo que es muy obvio, la pintura hay un límite, es ese cuadrado y es ese material directo, ¿no? Entonces yo creo que esa contradicción era un poco la que me interesaba a la hora de pensar cómo recibo la información, cómo hago una traducción, cómo estoy haciendo una interpretación de la interpretación. Es casi una especie de serpiente que se muerde la cola. Creo que es una forma de hacer una crítica criticándome, ¿no? Y tratando de reentenderme y entender yo mismo el lenguaje. Y es también yo creo que es una deuda con tu propia formación. Fíjate, para mí no había nada más excitante que entrar a una tienda de arte, ¿no? Porque no veía ningún material que podía utilizar. Decía, bueno, es que aquí no hay nada que puedo utilizar en mi trabajo, ¿no? Siempre estoy utilizando las cosas de la vida real y desde que entro a la tienda no encuentro nada que me pudiera servir. Entonces aquí es como hacer un proceso al revés y volver a ese origen del lenguaje, que esto evidentemente es un proyecto, no es una forma de hacer, sino es una decisión de una exposición, de un momento, y que creo que esto va a encadenar en otro tipo de trabajo, no necesariamente en el sentido visual del trabajo, sino de las reflexiones de él y de cómo puede generar un entendimiento con aspectos externos del propio sentido simbólico de esa obra, ¿no? Ahora me gustaría que entender todo el proyecto de Fake News, enmarcándolo desde la perspectiva del contexto. Y cuando me refiero a contexto, me gustaría pensar en dos cosas. Lo primero es desde el contexto de La Habana, desde Cuba, estar recibiendo información de acontecimientos tanto locales como internacionales y estar traduciéndolos desde ese contexto particular. Y el segundo contexto para mí es COVID. Este proyecto fue pensado originalmente previo a COVID. Digamos que COVID, en mi opinión, lo enriqueció. Enmarcarlo desde la perspectiva de una pandemia que llega y golpea y afecta. Tuvieron que cerrar la galería. Desde la perspectiva de estos contextos, cómo tendríamos qué tanto afectaron, qué tanto marcaron un poquito el desarrollo de fake news y qué tanto es importante enmarcarlos y entenderlos desde estas dos perspectivas. A ver, para mí no hay nada más global que el contexto local, ¿no? Las situaciones más locales, más íntimas, más personales, realmente siempre coinciden con un pensamiento general y bastante generalizado, ¿no? En el sentido de que todo el mundo más o menos lo recibe de una manera similar. Entonces, en el caso de Cuba, para ir reduciendo el punto, ¿no? Como el Google cuando haces así para adentro, ¿no? Yo creo que
la sensación de isla a veces tiene una noción que te hace, que yo siempre comparo con el que no vive en la ciudad, vive en el campo y se muda a la ciudad y termina conociéndola mejor que el que siempre ha nacido ahí, que siempre ha vivido allí, ¿no? Terminas teniendo un estado de conciencia mayor porque es una manera de autorreafirmarte. Y fíjate, en la educación, por lo menos cuando yo estudié arte, siempre veía los originales por libros. Nunca los vi en museos, ¿no? Hasta que uno ya después se va poniendo un poco más viejo y se va a Europa y empieza a ver un poco las obras que siempre soñó. Y entonces ahí llega a estados de decepción donde te gustaban más en los libros o al revés, ¿no? Y de pronto te sorprende con obras, bueno, hasta hace poco que no sabía que obras de Duchamp que se mueven, ¿no? Y claro, esas son sorpresas que siempre las vi estáticas en una página fija, ¿no? Entonces, obviamente, eso te hace un sentido de tratar de entender esas distancias, aunque son muy cortas, de lo que tú recibes, lo que tú estimas, lo que tú entiendes. Y por supuesto, en el caso del COVID, es una circunstancia, es un matiz a la exposición, pero no es la proyección principal, sino es esta cuestión de cómo recibimos, cómo traducimos, cómo lo vemos de afuera, cómo lo vemos de adentro, cómo la información viene por un matiz determinado de un medio de comunicación específico, por intereses económicos, intereses políticos, por intereses autorales, por ganchos de mercado, ¿no? Y cómo eso tú lo llevas a tu mundo más íntimo, más personal, y cómo además estás en un compromiso público de devolver eso a un formato ya más abierto, ¿no? Entonces, claro, esto le da otro sentido, lógicamente, ¿no? Y cuando ves las primeras partes de las noticias, las primeras pinturas son casi todas negativas y con un sentido alarmista, ¿no? Pero esto es puro diario, ¿no? Puro reflejo de lo que está sucediendo. Yo creo que en eso fue un poco hacer una crónica de lo que estaba pasando, pero por una pura casualidad, ¿no? Estaba pensando, además creo que lo comentaste hace un momento, previo a esta presentación, que durante los días en que se presentó en la Galería Habana, había personas que reconocían en estas abstracciones, que reconocían perfectamente las noticias que ellos mismos habían leído esa mañana. Me parece muy interesante porque este ejercicio de traducción, yo insisto mucho, más que llegar a una especie de que proponerse hacer una representación de las imágenes y los textos que se traducen en pinturas, lo que están haciendo es una presentación, es un estímulo y una reacción casi física, una reacción casi física a esos estímulos de información que incorporas a tu sistema. Pero me preguntaba yo al revés, ¿cómo podemos ahora partir de las pinturas de fake news y reconectarnos con la realidad, reconectarnos con la información, reconectarnos con las noticias? ¿Cómo sería hablabas de morderse la cola, cómo sería este movimiento ahora de regreso de la pintura, de estas abstracciones, de estos gestos de colores, de estos pigmentos a la realidad? Bueno, fíjate que las obras tienen una autonomía, ¿no? Tienen ya un formato, tienen una manera un lenguaje tradicional. No sé, yo creo que muchísima gente puede pensar que son pinturas de un niño o de un momento determinado o lo que sea, ¿no? O un proceso, como estábamos hablando. Pero después viene una identificación que parte a partir de este título que está marcando de un poco las sensaciones, y a partir de ahí puede que haya una conexión con la fuente de origen, pero no es necesario. Te lo voy a plantear de otra manera, te estaba pensando como periodista. Bueno, eso estaba pensando, tú como periodista, tú como de alguna manera documentando, además eso ha sido un momento histórico particularmente álgido. ¿Cómo deberíamos ahora como tratar de interpretar este periodo tan interesante a partir de toda esta producción? Bueno, ahí soy buen periodista, ¿eh? Los respeto mucho y hago fake news, igual que todos. Sí, exactamente. Muy bien, muy bien. No, yo creo que también ahí cuando el hecho de hacer fake news, que es el hecho de realmente hacer tu punto de vista, ¿no? Simplemente,
que ya eso automáticamente deforma la realidad. Y creo que también lo puedo llevar a un terreno poético, donde pierdes realmente ese morbo de esa noticia que vende, ¿no? Y que te lleva a un punto más neutral o más cotidiano, o es una forma también de bajarle la fuerza a ese gancho, ¿no? De una noticia donde está hablando que los millonarios se escapan en Cancún, y sin embargo pones Cancún, ¿no? Y ya ahí hay una suavidad donde te estás yendo a un paisaje y pierde ese sentido político, ese sentido que realmente está cambiando de tu mente y te estoy llevando ya a un terreno puramente neutral, ¿no? Yo creo que ahí hay un movimiento del sentido que entra al arte también, que puede entrar por ironía o por respeto a ese espacio también, ¿no? Como comentaste hace un momento, la propia calidad de estas pinturas les da valor en sí mismas. Sin embargo, yo considero, o sea, que hay casos en donde hay un elemento adicional que puede enriquecer no solamente la experiencia de estar viendo las obras, sino tener un conocimiento mucho más profundo. Ese es el caso en donde el libro me parece que es un complemento muy importante para todos aquellos que les gustan la obra de Wilfredo Prieto, todos aquellos que se conectaron y están disfrutando estas pinturas. Me parece que el libro es un gran complemento. Me parece que es también un elemento autónomo, es muy diferente, aunque aparezcan reproducidas las pinturas, es un documento que de alguna manera te conecta y te mete, se absorbe por derecho propio. Es una virtud de todo buen editor, enganchar a los lectores y a todos aquellos que disfrutamos de los libros, pero me parece que como libro, muy al margen de tener la posibilidad de ver las pinturas en vivo, el libro abre una puerta de experiencia muy rica para entender el proyecto y para acercarse a la obra de Wilfredo Prieto, pero como las pinturas también tienen su propia autonomía, pero creo que cuando uno cruza todo el proyecto de Fake News con la publicación, creo que la experiencia es mucho más rica. No sé cómo vayamos de tiempo, no sé quién esté. Estamos bien, tenemos, si quieren, 5 minutos y preguntas, si quieren, ya más. Yo creo que solo Press debería decir un poco cómo Bueno, tradujo esto también, ¿no? yo quería, tenía la curiosidad porque me parece, lo dije cuando arrancamos este diálogo, que me parece que es un proyecto editorial muy original, y muy completo, tiene creo que muy buenos textos, muy buenos diálogos, la calidad editorial, las reproducciones son fantásticas, viene todo el componente de las noticias y insisto, toda la fuente que inspiró a Wilfredo a realizar cada una de las sesiones día con día, pero pues básicamente yo tenía, por ejemplo, dudas si esto formaba parte de una colección de publicaciones o si este es un proyecto completamente autónomo, es completamente autónomo, bueno, maravilloso proyecto. Y nada, me gustó mucho, ya lo dije, me gustó mucho cómo los dos elementos, lo que yo llamo el archivo, toda la fuente y las pinturas, entonces, para mí, si esto hubiera tenido pasta dura, habría confundido, habría sido una señal confusa, porque había sido una señal donde le estás dando mucho valor al libro, a la idea. Esto me hace pensar como en un archivo, como una cosa que contiene documentos y contiene mucha información, y a la vez es un libro porque la calidad editorial es espectacular, las reproducciones de las pinturas, la fidelidad de los colores, la calidad es característica de una muy buena publicación. Entonces me parece que aquí están contenidos como experimento editorial muchas cosas, y era de las cosas era lo que platicábamos hace un momento antes de bajar a compartir esta charla con ustedes, entre el artista, el entrevistador, el periodista, casi me siento yo como otro periodista, y el público que hoy nos acompaña en la presentación del libro. Pero yo creo que este es el momento en que lo podríamos abrir. No sé si Solo Press quiera enriquecer y aportar información sobre
sobre la aproximación que tuvieron a este proyecto y sobre el público que tenga dudas y comentarios que hacer sobre esta presentación, sobre las pinturas y la publicación. Voy a hablar en inglés porque mi español no está tan bueno. No, I think it was a pretty unique project. One for the amount of content, the fact that there was this 360 painting all together gathered in one publication. I think that's something quite unique. And also the fact that we were working on it in this situation. I think there was really the aspect of the diary of Wilfredo and even a country going through this pandemic, which I thought was really, made it really special. And I think the fact that it's at the same time so formal that it becomes conceptual, or so conceptual that it becomes formal, I thought that was really something, quite unique there. So it was a real pleasure to work on it. And it was an interesting process working with Cuba and and all the adventure that meant just sending files from Cuba to the printer. I mean, everything was a bit of a mission, and the situation, the overall situation of the COVID made the whole project quite special, for sure. Digo, me gustaría solamente comentar algo, bueno, felicitar una vez más a Solopress porque esta parte que es donde está contenido como la fuente que da origen a mucha de la información que se traduce en pintura. Me gusta mucho cómo lo planteaste, es muy formal. Es tan formal a veces que se brinca, se convierte en un ejercicio conceptual, pero el ejercicio conceptual es tan radical que termina existiendo y apareciendo a nuestros ojos de una manera muy formal, muy formalista desde la perspectiva de la tradición de la pintura. Yeah, no, I think that the status of the news were really, I mean, the actual news were really something that we discussed quite a lot. I mean, if it's, you want to have this one-to-one relationship or not, if you want to see first the painting, if you want to, and so I think that the way we're using those were quite important, that there is not this game of, oh, does it look exactly the same or not? So we had like first all the paintings for what they are and just using the title and the relationship between this title and then the abstraction. And the design, I think, we're really trying to stay almost like a catalog. I mean, there is something that it's by almost not, I mean, it's obviously designing it, but really that you don't see much of the design was really part. I mean, we were trying to push the approach that Wilfredo had doing the series, like being really in the backside, let's say. No, yo quería decir otro punto también importante, que nuestra conversación se hizo vía WhatsApp. Tú estabas en Nueva York y yo estaba en el medio del campo en Cuba. Y and we're in the middle of the countryside in Mexico. No, exacto. Sí, estoy trabajando en un proyecto allí en provincia en Cuba, metido con máquinas, camiones, motores, y era muy difícil comunicarnos, ¿no? Pero estábamos pensando en un formato de una conversación normal, ¿no? Pero sin embargo quedó reflejado en el libro con ese intercambio de WhatsApp, donde está toda esa movilidad, nos pasamos un mensaje, pasamos 3, 4 días sin volvernos a hablar, ¿no? Y un poco creo que también fue el ritmo de lo que pasó realmente, o sea, es muy objetivo. Y después a esta cosa también de la distancia y de cómo nos estamos traduciendo y seguimos comunicándonos sin que suceda, ¿no? Yo creo que también ahí dio un ritmo que va muy acorde al proyecto, ¿no? Yo creo que COVID y la distancia quedó reflejado en todo el proceso en que se fue armando y construyendo fake news. ¿Alguna otra comentario, pregunta? ¿Alguna reacción, así como alguna reacción a los estímulos que estuvieron recibiendo durante esta charla? Yo tengo una pregunta, a pesar de que hemos pasado tiempo juntos. La primera decisión, o una de las primeras decisiones
después de poner las reglas del juego, es ponerte a buscar noticias. Y lo que quiero saber es si lo que te motiva es la imagen o el encabezado, o ambos. O sea, ¿qué era lo que buscabas en ellas? Y la segunda es la discriminación del medio donde la encontrabas. O sea, obviamente son noticias internacionales, no son las locales de Cuba, que es todo un tema con un altísimo contenido político dentro de la isla. Pero, ¿qué medios eran lo que escogías para...? Es muy buena pregunta, porque realmente el ejercicio va más allá del aspecto formal y realmente creo que tiene que ver cómo yo recibo el lenguaje o cómo lo recibimos todo de alguna manera, ¿no? Estamos en un espacio virtual inundado de información, te vas a buscar un tópico, un aspecto determinado y te vas a encontrar 100.000 textos flotando en internet, ¿no? Pero hoy en día desarrollamos nuevos mecanismos de comunicación y tenemos un sentido de intuición mucho mayor de lo que yo creo que teníamos hace 20 años, ¿no? Estamos desarrollando otras herramientas, evidentemente, a la hora de leer. Y para mí es muy importante esa identificación con una noticia, que muchas veces puede ser precisamente por su falsedad o puede ser por su certeza. Entonces, más cómo lo recibo honestamente una noticia, cómo la estoy leyendo, cómo leo automáticamente el New York Times y sé que es un punto de vista totalmente absurdo, fuera de mi lógica, ¿no? Y cómo recibo otra información que totalmente estoy en sintonía cuando es un periódico bastante local o bastante poco conocido, ¿no? Y yo creo que es más en una identificación personal, pero yo creo que eso no es un elemento importante en la obra ni en la exposición, pero sí es un elemento importante en mi consecuencia con el trabajo, ¿no? Con mi propio sentido de lo que hago diariamente y porque no es un ejercicio que estoy haciendo para esta exposición, o sea, es lo que hago diariamente realmente leer las noticias, ¿no? Pero lo que hice fue proyectar esta acción a materializarla, ¿no? Entonces, las noticias que son seleccionadas tiene que ver muchísimo con mi intuición, tiene que ver muchísimo con una relación de sintonía o de odio, ¿no? O sea, hay, por ejemplo, un periódico mexicano, ahora se me olvida el nombre, que me molesta un montón cómo dan las noticias. Son súper extremistas, ¿no? O arrogantes en esa propia forma de enfocar la noticia, pero eso me atrae, ¿no? Eso me atrae como resultado así pensado, ¿no? Y yo creo que ha sido una relación diferente en cada medio y evidentemente la selección es aleatoria en coordinación con mi propia reacción que hago diariamente. Es muy personal en ese aspecto, ¿no? Y a nivel de exhibición, ¿podrías pensar en alguna vez montarlas todas juntas? Aquí estamos montando las 5 noticias del día y se van como llegan las 5 nuevas. Para mí pierde el sentido. O sea, el sentido que tiene es la pintura fresca y creo que mi acción es eso. Otra cosa es la vida que puede tener una obra a tus espaldas, ¿no? Que ya toma otro sentido. O sea, es como cuando utilizas un periódico para tapar el té o para, ¿sabes? Ya toma otra vida que se va un poco de mi propósito, pero es otro propósito. Pero sin embargo, yo creo que sí es muy importante en esta serie el hecho de que sea la pintura del día. Y al otro día ya es otra cosa, ¿no? Puede ser ya un elemento decorativo o un elemento de otra reflexión de otro tipo, pero lo importante es lo que estoy haciendo ese día y al cierre del día cambió completamente el sentido del proyecto, ¿no? Sería, yo pregunto un poco como las piezas que presentas, que realizaste hoy mismo y que se presentan ese mismo día, son como las marcas de esa acción, un performance, y al siguiente día ya se vuelven pinturas, ya es más ornamental, se transforma en un elemento más ornamental. Exacto. ¿Alguien más? Sí. Hola, yo quería preguntarte, Wilfredo, si podrías hablar sobre por qué dejaste de pintar. Bueno, no fue una decisión mía, yo soy esclavo de las ideas, ¿no? Y si hay una idea
que, no sé, digamos, vamos a poner algo rápido, ¿no? Estoy pensando en este micrófono y en la cámara, yo no me siento capaz de representar el micrófono y la cámara, ¿no? Sino lo que me parece interesante es el lenguaje puro de este micrófono, que traduce una voz, que la amplifica, o una cámara que refleja, ¿no? Pero creo que tiene un peso, tiene un sentido, tiene una connotación directa, y la otra hace una transformación bastante lejana de la realidad. O sea, es como ver un vídeo de una pelea de vacas o estar dentro de una pelea de vacas, ¿no? Yo creo que cada idea va en función de un medio, de un lenguaje, y este tipo de representaciones, como puede ser la pintura, para mí tiene que ser muy específica, muy particular a esa razón. O sea, como estoy usando un material real en función de una idea, aquí estoy usando la pintura porque es una obligación de esta idea. O sea, la idea es la que me hace el link, la que me trae este medio. No el medio me lleva como propósito, sino es un proceso inverso, ¿no? Yo quería preguntar a Wilfredo en relación al, digamos, cómo definiste el fake news. Me sorprendió un poco el describir toda noticia como fake news por el hecho de que hay un punto de vista de alguien, es decir, que no haya una absoluta objetividad. Como yo lo entiendo, digamos, los periodistas serios de alguna manera son transparentes en el sentido de que no crean la ilusión de que están reflejando la realidad como tal, y de alguna forma, digamos, al leerlos tú entiendes y digamos, queda claro que es la opinión de alguien, un punto de vista para tomarse en cuenta. A diferencia de lo que yo entiendo como mucho de fake news, que por un lado crean la ilusión de objetividad, y por otro lado también de manera muy deliberada inyectan noticias que ni siquiera tienen que ver con sus agendas personales, sino que de alguna manera están comprados, ¿no? O sea, por alguna razón les conviene propagar cierto tipo de información para agendas que de alguna manera los están contratando. Entonces, quería ver si podrías hablar un poquito más sobre el fake news y cómo lo entiendes. Bueno, yo parto de que todo es un fake news, o sea, no es todo en el sentido de las noticias, sino un paisaje de cómo yo lo estoy mirando, qué aspecto veo en él, qué me parece sublime, qué no, y precisamente lo recibimos diferente. O sea, a lo mejor del paisaje usted está viendo el atardecer y yo estoy viendo el grillo, ¿no?, que se está comiendo la rana, o al revés, ¿no? Y entonces, ¿qué es un periodista serio? No es para mí el periodista serio no es el mismo que es para usted, ¿no? Entonces ya partimos de un concepto que evidentemente cambia para cada uno de nosotros, y que es un medio serio. O sea, entonces yo creo que estamos enfrentándonos a un mundo de conversación y de diálogo donde todos los puntos de vista tienen una verdad, y todos nos montamos una nueva verdad, ¿no? Y es nuestra capacidad de crearnos esta burbuja de cómo entendemos la realidad de alguna manera, y ahí entra el arte como un mecanismo, como una nueva prensa, ya que estamos hablando del tema, ¿no?, como un nuevo lenguaje donde estamos también hablando y reflexionando, ¿no? Yo creo que es como ver dos chinos hablando, ¿no? Y nosotros pensamos, bueno, no están hablando, están a lo mejor discutiendo, no sé qué, ¿no? Y sin embargo estaban hablando de una conversación súper poética, aunque el tono no entra con nosotros, o un lenguaje corporal de un actor o de un bailarín, ¿no? Cómo realmente tomamos una recepción diferente siempre. Y para mí 1 milímetro de diferencia es como ya el viaje a la luna, ¿no? Nos vamos para Marte por este pequeño cambio, ¿no? Y evidentemente cada uno lo tenemos diferente, y parto de ahí, ¿no? No es que todo sea falso, es que todo es cuestionable. Todo es cuestionable. O sea, la verdad es completamente cuestionable, cada uno lo redibuja, ¿no? Claro, pero falso y cuestionable, digamos, es distinto, ¿no? No es exactamente lo mismo cuando es falso, algo cuestionable. Si quieres cambio el título, pongo cuestionable news. No, yo no quiero nada más quería entender un poco digamos, tu manera de entender el fake news. Gracias.
A mí lo que me parece interesante en relación, me parece un punto muy importante, el que estás tocando. En realidad la noticia no la construye solamente el periodista. El aparato que está detrás de la construcción de la información sobre el acontecer, digamos, del mundo, se construye a través de el mismo periódico, el mismo noticiero, ya tiene un montón de implicaciones que enmarcan la información de una determinada manera. Entonces, a mí lo que me parece muy interesante es cómo se construye, porque sabemos que el periodismo o más bien los periódicos y los medios de comunicación y los noticieros son un negocio. Entonces, desde cómo construyes un encabezado, todo el contenido gráfico. Entonces, a mí una de las cosas que me parece muy interesante en el momento que se traduce en algo completamente abstracto es cómo este aparato, este tremendo aparato que pretende ponernos al día. Claro que yo estoy totalmente de acuerdo contigo, hay buen periodismo y mal periodismo. Y aunque haya distintas reacciones y distintas, pero creo que sí hay, a todas luces existe periodismo que es completamente cuestionable y periodismo que aunque despierte distintas reacciones, lo tenemos que leer con cuidado y aunque genere reacciones, no podemos tomarlo muy a la ligera. Pero a mí lo que me parece extremadamente interesante es eso, es todo ese aparato con el que se construye la noticia y segundo, todos los filtros de recepción que existen dependiendo del sujeto, dependiendo del contexto, dependiendo muchísimas cosas. Pero sí, me parece muy, muy importante el punto que estás tocando. Un punto menos significativo, pero para mí ahora es un descubrimiento excelente. Como tengo que leer tantas noticias al final, de pronto esto me pasa realmente, ¿no? De pronto descubro una noticia en el New York Times con una foto de un barco con unas personas cargando unas maletas por abajo, no sé qué, y dice un atentado en Estambul tal día, efectivamente ese día pasó un atentado en Estambul, pero un mes después me encuentro exactamente la misma foto en la BBC hablando sobre un tráfico de unos armamentos en Panamá. Exactamente la misma foto. Imagínate qué problema para mí, ¿no? Y realmente no es un fake news, es un barco donde hay un tráfico y en el otro también hay un tráfico con la explosión. Es exactamente el mismo barco, pero no hay problema. Es la foto. Increíble que eso suceda. Y eso es un detalle mínimo, pero es que estamos así todo el tiempo, ¿no? ¿Alguien más? ¿Una pregunta o un comentario? Bueno, tenemos también programado un book signing allá enfrente con los libros de fake news. Van a estar allá en una mesa también si quieren pasar para enfrente y que Wilfredo les dedique el suyo. Y pues agradecerles a todos por haber venido y nada más. No sé si alguien quiere agregar algo más. Bueno, gracias.